Señor presidente, comprendiendo la decisión unilateral de parte de las jefaturas y suya en la calidad de presidencia sobre el particular del orden, palabra por el orden y por el fondo, sí manifestar que estar totalmente en contra de la misma, puesto que cerrarle el micrófono y silenciar la Asamblea Legislativa no es un buen precedente democrático, y el que ya la parte administrativa haya hecho un informe tan detallado sobre todo lo que se ha hecho para resguardar la salud de los diputados, nos parece que es improcedente cerrar micrófonos. El usar acá las caretas y los tapabocas no significa cerrar micrófonos, y podríamos perfectamente hacer uso de la palabra. Por ejemplo, proponerle a los diputados y diputadas el que se haga un debate arreglado sobre la sexta pifia del gobierno sobre la reactivación económica, que es una falta de respeto al país, o por ejemplo analizar puntos de vista más profundos en temas de interés para la sociedad costarricense. Por lo tanto, manifestar nuestra inconformidad sobre las políticas que se han tomado sobre el derecho que tenemos los 57 diputados a hacer el uso de la palabra. Diputado Prendas, usted participó en la sesión virtual de jefes y jefas de fracción y ciertamente no emite ningún voto por el carácter en que participa, pero tampoco externó el estar en contra de la decisión adoptada por las jefaturas de fracción, de manera que yo hubiera preferido que en esa sesión en la que usted tuvo una amplia participación, a excepto de emitir el voto, si usted hubiera manifestado lo que hoy viene a manifestar aquí. Lástima que no lo hizo. Hace una respetuosa excitativa a todos los diputados, y le agradezco por ello de que, a pesar de ser una respetuosa excitativa, quedará en cada diputado el hacer uso de la palabra o no hacer uso de la palabra. Yo sí quiero dejar patente en este Congreso el peligro de venir a actuar robóticamente, apretar un botón para decir sí o decir no únicamente. En los parlamentos viene del término parlare, aquí se viene a discutir, aquí no podemos estar simplemente haciendo reuniones virtuales, y hasta escuché a alguien decir que para eso están las redes sociales. De ahí, una de las funciones fundamentales de cualquier parlamento, y la Asamblea Legislativa no es una excepción, es precisamente el control político, y estamos renunciando excepcionalmente o no al control político. Ya vimos lo que pasó en el Museo de los Niños, en el Auditorio Nacional. Vean los proyectos que han salido ahí. Nos metieron un gol de 250.000 millones de colones de emisión del Banco Central de Costa Rica. Se encarecieron los combustibles restando competencia, pero no le llegó, o le llegó muy poco precisamente a la recaudación de las arcas. Entonces, y se le dio prácticamente una patente de corso al Poder Ejecutivo para que hicieran restricciones como quieren. Lo que quiere el Poder Ejecutivo es tener la gente encerrada y controlada, y la Asamblea Legislativa no puede servirle de alfombra a este Poder Ejecutivo. Viene más deuda, viene un presupuesto, es hora de dialogar si se quiere aprobar esto. No podemos seguir callados. Eso es servirle de alfombra a personas incapaces que durante 4 meses han quebrado la economía de este país y no han podido controlar la pandemia porque se les salió de las manos. No podemos seguir quebrando la economía, y no puede este Parlamento renunciar ni al control político ni a pedir la palabra por el orden, por el fondo o por lo que sea. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, presidente y compañeros diputados y diputadas. Presidente, en la misma línea, entendiendo las particularidades tan complejas que estamos viviendo, entendiendo que la curva de contagio va en aumento, entendiendo que aquí tenemos que ser sumamente responsables para evitar que esto se propague y que este plenario se paralice, yo comprendo las motivaciones que tiene usted y los compañeros jefes de fracción al plantear que aquí se haga uso mínimo del uso de la palabra para evitar que a través de las gotículas fomentemos ese contagio. Pero yo sugerí, señor presidente, le agradezco si me atiende, presidente, yo le sugerí en el chat de diputados y diputadas, presidente, una alternativa
en que usted nos facilite un podio en el salón de expresidentes, que se tomen las medidas y las previsiones del caso, pero que no terminemos de cercenar el derecho que le asiste constitucionalmente y reglamentariamente a estos diputados y diputadas, porque yo estoy segura que en el Ejecutivo habrá más de alguno viendo que tenemos un presidente que se molesta ante las críticas de la oposición. Yo estoy segura que están que aplauden que este Congreso vote y vote sin poder decir absolutamente nada. Y eso es un grave atropello a la ciudadanía que nos puso en este Congreso para también ejercer control político. Por lo que yo quisiera insistirle, señor presidente, que se considere esa opción, y si no es así, quisiera que me fundamente las razones por las cuales van a permitir que aquí nos quedemos callados sin ni siquiera valorar el que podamos hacer el control político que es tan necesario en un parlamento, en el salón de expresidentes, con un podio por aparte. Que cuando se habilitó el Salón de Expresidentes y Expresidentes de la República como parte de este plenario, se discutieron varias opciones, entre las cuales trasladar curules hacia ese sector donde pudieran hacer el uso de la palabra. La otra opción fue establecer un podio donde los diputados pudieran hacer uso de la palabra ahí, y las jefaturas de fracción que los representan a ustedes, señora diputada, a ustedes, acordaron que simplemente se estableciera el funcionamiento como se tiene actualmente, que 15 diputados en cada sesión ocupen el salón de expresidentes y que cada vez que quieran hacer uso de la palabra se trasladen a sus curules en este lugar. De manera que no ha sido una decisión de esta presidencia, sino ha sido de sus jefaturas de fracción quienes han tomado las decisiones que se han implementado. Decirles también que el acuerdo que ustedes conocen, que fue tomado por las jefaturas de fracción, es por solo esta semana, es por 2 sesiones, por la sesión de hoy y la sesión del día jueves. La próxima semana volveremos a la normalidad o la nueva normalidad del funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Y aquí me hacen llegar un documento que le fue entregado a la prensa, donde, entre otras cosas, se ha querido decir que esta presidencia quiere poner algún tipo de mordaza y no permitir que la gente haga uso de la palabra. No hay nada más alejado de la verdad que lo que se está diciendo ahí, porque no fue esta presidencia, fue un acuerdo de las jefaturas de fracción con la participación de diputados que no pertenecen a ninguna fracción, que están en agrupaciones políticas. Participó en esa reunión virtual el diputado Prenda Rodríguez, participó la diputada Acuña Cabrera y externaron sus criterios, y ahí las jefaturas de fracción democráticamente en una votación decidieron las medidas que se han implementado para esta semana. De manera que no es de recibo que quieran endilgarle responsabilidades a esta presidencia por esos acuerdos, porque, reitero, fueron tomados por sus representantes, por sus jefaturas de fracción. De manera que no se vale aquí venir a hacer, perdónenme, un show ante la prensa que no es de recibo. Sabemos que la situación del COVID ha incrementado de manera exponencial, y por eso es que sus jefaturas, de manera prudente y oportuna, han decidido lo que ustedes conocen. Gracias, señor presidente. De verdad que es una mordaza lo que quieren ponerle aquí al plenario. Pretenden aprobar agendas favorables al Ejecutivo, secuestrando la Asamblea, porque para mí es un secuestro. Tenemos
tapabocas, pero no podemos quedarnos callados con todo esto, usando el miedo con la complicidad de algunos partidos para aprobar agendas económicas que no garantizan para nada la reactivación económica tan urgente. Nadie debe arrogarse el derecho de impedir el control político a ningún diputado, porque nadie está más alto que nadie en esta asamblea. Todos tenemos el derecho de hablar. Yo creo, y lo he dicho en protocolo, que es un derecho que nos concierne a nosotros como diputados, sean de fracción o seamos independientes. El derecho nos asiste a nosotros, así que no nos podemos dar el lujo. Señor presidente, usted dice que la otra semana esto va a cambiar. ¿Quién le garantiza? Porque se comienza con una mordaza pequeña y luego se hace, como es costumbre, más grande y ya no vamos a poder ni siquiera levantar la voz. Así como dice el diputado Steller, no podemos estar aquí como robot, nada más votando y apretando el botón. Tenemos un derecho y a ese derecho me remito yo. El derecho político, el derecho para hablar es de todos nosotros los diputados de este Parlamento. No se vale y 1000 veces no se vale que nos quiten ese derecho que nos asiste como diputados. Y nadie aquí es más grande que nadie. Así que le pido por favor, señor presidente, no amordacemos la asamblea. Tenemos derecho de hablar y yo lo voy a hacer. Gracias. Gracias por su amabilidad, don Eduardo. Es para simplemente hacerle una anotación a lo que usted estaba apuntando. En el momento en el que en la reunión de jefes se hace hincapié y se recalca de que nosotros no tenemos votación en el particular, y al no preguntársenos expresamente si estábamos o no de acuerdo, pues simplemente no se opinó. El tema es que si usted en medidas extraordinarias quiere ver cómo se trabajan las acciones especiales, su antecesor en la presidencia tenía la deferencia, la cortesía parlamentaria de, en situación COVID, involucrar la opinión y el voto de 57 representados y agrupados. Él siempre tuvo ese detalle y usted estuvo siempre presente en esas reuniones virtuales. Simplemente es, ante la situación específica, pues también considerar el voto de los que todos completamos el Parlamento, y es por eso que hacemos esta manifestación. En el particular estamos esperando, y ojalá se pueda, que todas las comisiones puedan trabajar bajo los elementos de seguridad sanitaria que se han detallado, porque no nos parece bueno que se paralicen o se frenen o se cancelen comisiones pudiéndose trabajar sin ningún problema. Y en el particular en el plenario, pues si bien es cierto hay que cuidar la agenda, podría ser más amplia en función de las necesidades de la gente, y es a eso a lo que nosotros nos referimos. Muchísimas gracias, señor presidente. Que el reglamento es claro en el sentido que en las reuniones de jefaturas de fracción, los diputados independientes, como es el caso suyo, tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. De manera que esta presidencia no puede violentar el reglamento de la Asamblea Legislativa otorgándoles lo que la ley no les otorga. De manera que de ahí que ustedes, que decidieron ser diputados independientes de mutuo propio, sabían en qué condiciones iban a quedar a partir de ese momento. De manera que no es esta presidencia el que les quita el derecho al voto en las reuniones de jefaturas de fracción. Lo que pasa es que ustedes no son fracción, son diputados independientes y la ley me obliga a darles el tratamiento tal cual ustedes han optado y han decidido libremente ser. Gracias, señor presidente. Saludos, compañeros y compañeras. Por ahí leí algo que me parece muy cierto. Aquí todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario.
Cualquiera de los que está aquí podría perfectamente tener el virus y podría contagiar a otro. Y estos escenarios de querer hablar mucho más de lo que se debe, puede perfectamente contagiar a un Congreso completo. Creo prudente, y lo dije, es un asunto de conciencia, un asunto de ser solidario, pero también el que no quiera votar el presupuesto, pues que no lo vote. Si está inconforme, que no lo haga. Pero en momentos donde ocupamos ser coherentes y entender que asumimos las consecuencias de nuestras decisiones, así como el de quererse independizar de una fracción y luego querer tener voz y voto en el directorio, a como podría perfectamente llegar a discutir a lo interno ante un jefe de fracción y decirle que no está de acuerdo con algo, inclusive apartarse para votar, eso es algo que tenemos todos por derecho y asumimos nuestras consecuencias. Y me gusta mucho que don Eric en algún momento haya dicho que él asumía el ser independiente y asumía las consecuencias de haber tomado sus decisiones, pero no así creando confusión y diciendo que son fracción cuando no son fracción, porque hasta el 2022 se sabrá si tendrán una fracción de ahí en adelante ciertos grupos. Creo prudente el que podamos conversar, dialogar, pero venir a discutir por horas donde tenemos gran exponencia a un virus también es irresponsable. Y yo quiero saber quién quiere asumir esas consecuencias si alguien aquí sale infectado por sencillamente no tener prudencia y venir a hacer lo que debemos de hacer, y si no quiere votar, no vote. Muchas gracias, señor presidente. P-A-N-D-E-M-I-A. Pandemia. Señores, estamos en medio de una pandemia. No estamos en medio de un golpe de Estado, no estamos en medio de un golpe a la democracia, estamos en un estado de emergencia. ¿Qué parte es tan difícil de entender que aquí con lo que estamos jugando es con la vida? Estamos jugando con el máximo valor supremo constitucional que todos los diputadas y los diputados juramos velar. Nuestra responsabilidad con los costarricenses es ver cómo apoyamos para que se controle esta pandemia. Ustedes saben lo que pasa cuando ustedes lo conectan a un respirador. Lo ponen boca abajo, en una mantilla y lo dejan en un estado de coma. Eso es lo que nos podría esperar si seguimos jugando a la casita, si seguimos negándonos a tener conciencia de lo que estamos enfrentando. Yo no quisiera que ninguno de nosotros o nuestros hijos lo último que vean sea un enfermero vestido de astronauta, porque eso es lo que nos tocaría. Y en el chat nos hemos quejado que tomen las medidas, y cuando toma el directorio las medidas nos quejamos. Entonces no juguemos, o somos o no somos. Apoyemos al directorio en las medidas que han tomado, porque para eso las pedimos en el chat. Y ahora que las toman, entonces no nos gustan y nos quejamos. Y respetemos lo que acuerden en las reuniones de jefes de fracción, tengamos o no tengamos voto, porque los que somos independientes tenemos que asumir la responsabilidad de habernos declarado independientes, porque es igual que cuando uno se divorcia, pierde la pensión. Bueno, yo la renuncié, supuestamente no la había perdido, pero la renuncié. Bueno, igual aquí se pierden los derechos. Entonces, presidente, yo pedí hacer uso de la palabra por segunda vez porque aquí se utilizaron términos que no son de recibo, al menos de mi parte. Menciona usted que aquí hay diputados que quieren hacer el show, mencionó el compañero Aveldaño que aquí hay compañeros que quieren hacer vitrina. Yo siempre me he comunicado hacia ustedes con muchísimo respeto, y yo quisiera recordarles que mi madre es paciente todavía en proceso de recuperación de cáncer, que yo tengo un hijo que tiene menos de un año que vive en mi casa y que yo estoy sumamente preocupada por esta situación, y que obviamente creo que aquí este plenario tiene que tomar todas las medidas para evitar un contagio, porque mucho daño le hacemos al país que este Congreso se paralice, pero ciertamente
obviamente, presidente, yo no puedo quedarme callada y no manifestar que me extraña poderosamente el por qué se rechaza a portas la posibilidad de habilitar un podio con una mampara por aparte que tenga todas las medidas de salubridad para poder ejercer el derecho constitucional en el cual los puntarenenses me pusieron en esta curul, para hacer control político, para votar proyectos de ley y para promover desarrollo en mis comunidades. Y lo digo sobre todo también, presidente, buscando no viciar la aprobación de leyes que vamos aquí a tener que votar, porque aquí cualquiera, presidente, puede meterle un amparo a esa decisión por encima de que haya sido un acuerdo de los jefes y jefas de fracción. Eso no le puede pasar por encima a la Constitución política y al reglamento, por lo que yo le hago una excitativa respetuosa, presidente, a que considere la opción que yo le estoy planteando, porque yo, presidente, me encuentro muy preocupada que aquí votemos eventualmente el presupuesto nacional, que votemos eventualmente endeudamientos, que votemos reformas del Estado y que aquí no podamos decir ni cuido, porque ahí también le estamos haciendo un atropello a los ciudadanos y ciudadanas que depositaron confianza en nosotros como diputados para representarlos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera opinar en este tema porque creo que deberíamos de tener una posición, primero, que tome en consideración la situación de pandemia. Una situación de pandemia que va a permanecer, no es un tema de esta semana. Yo obviamente agradezco a las jefaturas de fracción del directorio que hayan resuelto un tema para esta semana porque hay que hacer algo, hay que arreglar algo. Pero el riesgo que tenemos las y los diputados, si no tomamos medidas adecuadas, es grande. Y si aquí nos enfermamos, finalmente vamos a tener que suspender sesiones por un largo tiempo y eso va a generar problemas para el desempeño o el desarrollo del aparato democrático. Yo creo que es ilusorio creer que vamos a venir aquí todos a quedarnos callados. Es decir, pensar en que a pura disciplina la gente va a venir aquí, no va a hacer uso de sus derechos constitucionales a hablar, es muy difícil. Yo me puedo comprometer con eso, pero no sé si todo el mundo puede hacerlo en todas las circunstancias. Mucha gente quiere decir lo que tenga que decir, especialmente en materia de control político. Y por esa razón, por lo menos yo sigo pensando, señor presidente, con todo el respeto a ustedes, las jefaturas, que hay que valorar si este es el espacio más adecuado o no, porque hay que valorar que va a haber sesiones largas. Creer que vamos a venir aquí siempre, solo por 1 hora o 2 horas, es ilusorio. Eso no va a ser así. Y yo agradezco al señor jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, que fue el único jefe de fracción en la sesión pasada que tomó una decisión en contrario al resto de los jefes y jefas de fracción. Muchas gracias, señor presidente. En estos 45 minutos que llevamos en esta discusión, pensaba que al salir de la casa me encontré al muchacho que barre la calle en el barrio de la municipalidad, que también está en riesgo y también está preocupado por su familia. Pensaba en el recolector de basura que recorría las calles de Alajuela, que también está en más riesgo, probablemente mucho más riesgo que nosotros, y que también está preocupado por su familia. Pensaba en el taxista que me encontré ahí detenido, esperando clientes, que también está en riesgo todos los días y preocupado por su familia. Y mientras todo esto pasa, de alguna forma evitamos ser conscientes de la responsabilidad que nos trajo aquí y que a todos nos corresponde, que es precisamente no solo preocuparnos por nosotros, sino preocuparnos por la gente que está fuera y que está esperando respuesta de este plenario legislativo. Yo creo que mientras discutimos esto, dejamos pasar la oportunidad de votar, de conocer y votar un proyecto importantísimo que es el de las sesiones virtuales y que podría resolver en mucho toda esta discusión. Y además debería centrarse, como bien lo han dicho los otros compañeros, en la propuesta de que valoren los jefes y jefas de fracción y el directorio legislativo nuevamente el traslado, presidente, y se lo digo con todo respeto, el traslado a otro sitio que permita no solo sesionar en mejores condiciones, sino permita también a todas y todos los diputados cumplir su responsabilidad constitucional
de fiscalizar los proyectos y opinar respecto de ellos. Ahí lo dejo planteado. Hizo en ese foro.